Buenas noches, un sábado más, este sábado 24 de julio. Estamos en un diálogo subterráneo, esta vez con Alfredo Saconetter, expertos en temas mineros. Este espacio es auspiciado por Librería Subterránea, que como todas las semanas nos ofrece el libro de la semana. Esta semana seguimos contra el posmodernismo de Alex Kulikos, que es un libro muy interesante. Usted aquí podrá ver qué es el posmodernismo. Si es la suma de todas las ideas, son renegados de ideas de izquierda que quieren crear una nueva ideología. ¿Qué pasó? ¿Por qué creen, meten en una bolsa a Hegel, a Marx? ¿Por qué creen que están redescubriendo la estética? El porqué de muchas cosas. Es un libro que tienen que tenerlo porque encontrar muchas respuestas, especialmente a mucha gente que cree que está descubriendo una nueva izquierda con varios temas. Este libro se los recomiendo, es muy interesante, le amplía uno los horizontes en filosofía, en sociología, en arte sobre lo que es el posmodernismo o lo que creen que es el posmodernismo, si existe o no existe, y cada uno saque sus conclusiones. Para mí no existe. Bueno, y dar la bienvenida a Alfredo Saconeta. Buenas noches, Alfredo, un gusto tenerte en estos diálogos subterráneos en este sábado un poco frío. ¿Qué tal, Pavel? Un gusto, un saludo cordial a nombre del CEDLA, personalmente mío. Grato placer poder ver y estar presentes acá para hablar de una temática que constantemente vamos haciendo un seguicancia, ¿no? Dentro de este nuevo ciclo, el efecto que tiene en la economía de nuestro país y también la particularidad que atrae, que es los conflictos. Así que estamos prestos para poder conversar. Alfredo es podría decir, de inmediatez. Se han anunciado movilizaciones de Andacaba de otras minas más para a Bolivia con la idea de nacionalizar. El seguir nacionalizando minas, el seguir nacionalizando yacimientos mineros, ¿es buena idea? Mira, el tema es muy amplio y nosotros plenamente tenemos una posición definida en el CEDLA donde apoyamos toda reivindicación que vaya en lo que sea la demanda de nacionalización, porque creemos que un Estado fuerte, un Estado solventado en lo que viene a ser su economía a través de lo que es la industria, particularmente en este caso minera, hará posible que este recurso no renovable tenga un mejor aprovechamiento para el mismo desarrollo del país, considerándole como parte de una economía base, ¿no? Entonces, nosotros estamos sumados a esa reivindicación que tiene el Distrito Minero de Andacaba. Sin embargo, el rol del Estado es lo que muchas veces tenemos que evaluar porque de nada sirve lanzar estas reivindicaciones que son legítimas cuando no hay una política que vaya a acompañar a esto, ¿no? Y seguro que en el transcurso de este momento que nos toca hablar, podremos exponer varios de esos criterios donde nosotros vamos observando una contradicción que se ha dado en el accionar entre el discurso y la práctica de lo que se quiso hacer en minería en los 15 años, hecho que ha llevado a que no se tenga definida y no sepamos en la certeza de los casos qué es lo que queremos hacer en minería en Bolivia en este momento, más considerando este inicio de nuevo ciclo con nuevos precios expectables para el país. Muchos creen, y un poco detallo la pregunta anterior, muchos creen que la nacionalización de principalmente minas es la solución. También hay un pedido de nacionalización de Maicucota, pero ellos se basan principalmente en minerales, si quieres, tradicionales como el oro. Y también hay una lógica en esto de las nacionalizaciones de que sí o sí vas a tener un sueldo. Cuán de cierto y cuán de perjudicial si esa lógica de que nacionalizaremos así tenemos sueldo. Lo que pasa es que en el tema minero, Pavel, hacer minería no es una actividad que puedas empezarla de la noche a la mañana. Más si es que no tienes de por medio la conciencia de que para poder iniciar operaciones requieres de un capital muy fuerte, requieres de hacer inversiones, pero además sumado a lo que viene a ser la participación técnica que te va a ayudar a delimitar qué tipo de operación tú pretendes realizar.
Y este escenario ha sido muy desfavorable, atendido por lo que fue la gestión del MAS. Y te digo por qué. Las contradicciones que nosotros desde el CEDLA habíamos encontrado es que recordarán la gente que nos está viendo, en octubre de 2006 se procede con la reversión de áreas de Huanuni, posterior a lo que fue el conflicto que se había suscitado entre el 5 y 6 de octubre, donde se tenía un saldo trágico de 13 personas muertas, cuando el sector cooperativo que operaba en el Pozoconi quiso tomar por la fuerza los predios de la empresa. Esto en sentido de que ellos eran más y querían tener una posesión. Y el gobierno, después de los hechos suscitados, recordemos que en ese entonces el primer ministro de Minería que había colocado el MAS era Walter Villarroel, que respondía al sector minero cooperativo, lo cual habíamos observado que era un graso error, pensando en que se quería apoyar una minería estatal. Este hecho resultaba contradictorio. Pero mira, este hecho, seguido de lo que viene a ser la reversión de las áreas de Colquiri el 2012, ambas medidas fueron improvisadas por el gobierno del MAS, puesto que cuando uno ve sus planes de sus propuestas de campaña, ve los planes nacionales de desarrollo, nunca se había planteado la nacionalización de áreas mineras, de empresas mineras como tal. Y resulta que esta improvisación de medidas que nunca fueron planificadas por el gobierno, derivaron en que a posterior, por la falta de precisión en la administración, ha derivado en contradicciones. Y estos dos puntos que te señalo, el 2006 reviertes y nacionalizas Huanuni, posteriormente lo haces el 2012 con Colquiri, el 2007 con Vinto, pero todos parecía que la línea quedaba clara de que querías fortalecer una minería estatal. Pero ¿qué sucede el año 2015? Muchos recordarán la intervención de Álvaro García Linera en el aniversario de San Cristóbal, en Potosí, donde lanza un discurso y asegura que no va a haber más nacionalizaciones, que reconocen las falencias en la política minera que ellos querían plantear y por el contrario termina pidiendo que vengan más operaciones mineras, como el caso de San Cristóbal, porque tenían garantizada su estabilidad en el país. Entonces resulta contradictorio cuando se empieza con nacionalizaciones, posteriormente terminas pidiendo que venga más capital extranjero a invertir en el país, y este hecho ha repercutido considerablemente porque cuando uno revisa cifras y revisa el comportamiento nacional, vemos una sostenida caída en los últimos 3 años de lo que viene a ser la inversión extranjera directa. O sea, este escenario, cuando te marean y no te dicen qué es lo que exactamente se quiere hacer, solamente hace daño a la minería que tú quieres perfilar, porque no sabes si quieres fortalecer una minería estatal o prefieres optar por lo que es el sector privado. Entonces, esas son parte de estas contradicciones. Y ahora cuando sale este discurso de que se pueda nacionalizar Andacaba, seguro, es un escenario que podría pensarse y aprovecharse, considerando que los precios en la actualidad van reportando cifras altas, cifras expectables, que yo creo que hacen oportuno de que se tenga que repensar nuevamente el cómo fortalecer a esta Corporación Minera de Bolivia. Había el tema de Malcocota y no me acuerdo otro yacimiento que también está marchando a La Paz para pedir la nacionalización. Pero como te reitero, o sea, en este momento es buen negocio. La minería es un negocio que te da mucha plata. Hasta mediados de los 80, la minería era la billetera del país. ¿Sigue siendo así? ¿Es viable el trabajo minero como está? Es bastante lo que se está generando con minería. Tú señalabas, los mineros que en este momento están marchando hacia La Paz son los mineros de Andacaba, que están exigiendo la reversión de la mina, pero este hecho no es nuevo, ¿no? Este hecho se viene dilatando desde hace muchos años atrás, donde particularmente el caso de Andacaba tiene muchos problemas, ¿ya no? Y esto se viene arrastrando. Es una concesión minera que está en manos de una empresa minera extranjera, la mina Arisur, que está asociada con capitales extranjeros, la Pioneer Mining, y que explotan plata, plomo, zinc,
y estos precios en la actualidad están muy altos. Te puedo decir, por ejemplo, que en la cotización que se registraba el día de ayer, el zinc está con $1.33, la plata está con $25, la onza Troy, un precio bastante expectable, y bueno, el plomo está con $1.09. Y el caso del zinc y el plomo eran minerales que mucha gente pensaba que jamás iba a rebasar la cifra del dólar, la libra fina, por lo cual estas cifras son bastante expectables. Ahora, lo que no se tiene claro en el caso de Andacaba es por qué el gobierno ha permitido que esta concesión siga siendo operada por el operador privado, porque cuando uno revisa los datos, entiende que sus problemas ya se remontan hasta inicios de esta década. El 2014 ya el Estado había anunciado una posibilidad de revertir la concesión porque se había considerado ociosa, que no estaba operándose, y según lo que dispone una ley promulgada por el mismo gobierno del MAS, la ley 403 de reversión de derechos mineros, esta tendría que haber sido ya revertida. Sin embargo, en conversaciones con los empresarios y otros, se dejó de lado esta opción y el empresario se comprometió en ese entonces a cumplir sueldos de vengados, pago de beneficios y otros, y poder seguir llevando adelante esa operación. Sin embargo, no sucedió ni lo uno ni lo otro. No se hizo inversión técnica para poner una eficacia de explotación este yacimiento y se seguía deudando sueldos con los trabajadores. Hubieron varias protestas y recordemos que el 2020, el pasado año, si bien la crisis que se señaló, que se vivió con el COVID, con la llegada del COVID, ha servido para que varios empresarios, no solo del sector minero, sino también del sector de fabriles, se acojan o se justifiquen para poder realizar despidos y aseguran que la pandemia como tal los había afectado. Pero cuando uno revisa los casos, el caso de Andacaba, ya su crisis se venía sosteniéndose de mucho más antes de la llegada del COVID. Pero ¿qué sucedió cuando llega el COVID? La empresa aprovecha y despide a 180 trabajadores. Este hecho nuevamente despertó en movilizaciones, exigiendo que su reincorporación. Hubo algunas acciones de algunos dirigentes de la Federación de Mineros, por lo cual se hizo una representación judicial y se logró, después de reuniones tanto con el ministro, tanto con la Federación de Mineros, que se disponga la reincorporación de los 180 trabajadores. Este hecho se lo logró. Sin embargo, los compromisos que nuevamente había asumido la empresa fueron incumplidos y tenemos entendido que al momento están adeudados casi un año y algo más de sueldos los trabajadores. O sea, te imaginas, un año, 4 meses estar sin sueldo es algo insostenible. Así que ya la medida parece muy desesperada para los compañeros mineros y por lo cual se está planteando, ¿no? Se está planteando esta posibilidad de que se pueda nacionalizar. Y reitero, ya en 2014 el Estado había anunciado la posibilidad de revertir esta concesión. Sería sumar los antecedentes porque para decir que esta como tal tiene que seguirse darnos el curso, ¿no? Ahora, me imagino que en el otro caso que tú te refieres, que también está en conflicto, es el tema de Amayapampa, donde ellos están movilizados desde la semana pasada. Y el caso de Amayapampa también ha entrado siempre entre altas y bajas. Recordemos que lo que sucedió en 1996, con lo que se conoce la masacre de Navidad, fue un hecho que desnudó cómo el empresariado privado realizaba sus operaciones y no se veía reflejado en lo que era el pago de salarios y otras demandas de los trabajadores, lo cual derivó en un conflicto entre empresa y trabajadores. Este hecho tuvo sus altibajas y bueno, posteriormente Amayapampa fue revertida al Estado y a partir de lo que fue su reversión, el Estado había comprometido inversión para poder encaminar esta operación. Sin embargo, esta nunca se pudo concretar porque nunca hubo una explicación clara de parte del gobierno si iban o no a apoyar.
Ante esta dubitación del Estado, los mineros de Amayapampa buscaron inversiones por su lado y entre esas apareció una empresa rusa. La empresa rusa es Barok, que había comprometido 300 millones de dólares para poder reinvertirlos en lo que es el funcionamiento de Amayapampa. Sin embargo, el Estado, a través de la Comibol, nunca les terminó de decir si era o no factible o, caso contrario, el Estado iba a asumir su rol y se iba a hacer cargo plenamente de este yacimiento. Y este conflicto se viene estirando ya por lo menos 2 años mínimamente, el cual no tiene una respuesta y los mineros de Amayapampa muchas veces se movilizaron incluso demandando el pago de 3 meses de vengados de sueldo y demás. Son conflictos que contradicen un poco el escenario porque creemos que el actual escenario de precios da para pensar en una minería sostenible, da un escenario donde te pueda decir, hay un mercado asegurado, el caso de Amayapampa, que es oro, el caso de los complejos, te leía los precios que se tenían hasta el día de ayer. Ambos minerales o ambos escenarios se dan en un escenario de bastante bonanza para el sector minero, expectable, pero dependerá mucho del rol que se quiera jugar de parte de la Comibol para aprovechar esta oportunidad. Entonces, creo que sí, el escenario es favorable para la minería está cobrando mucha importancia en este nuevo ciclo que se comienza, pero depende del Estado el rol que quiere jugar. Em, ¿Por qué los mineros no buscan ser una empresa social en vez de ser nacionalizados? Porque se ha encasillado ese concepto de que si no eres estatal, puedes ser cooperativo y si no, estás con el sector privado. Estos tres operadores son los que están reconocidos actualmente por la Constitución y bueno, no se dio la posibilidad. Recordemos que había una iniciativa, te hablo del 2008, 2009, cuando ya se discutía la Constitución, las propuestas de gestionar empresas comunitarias. Sin embargo, el sector cooperativo, cuando se redactaba la nueva Constitución, fue un férreo opositor a que se dé esta posibilidad, porque señalaban que solo, muy al margen del Estado o el sector privado, solo podría funcionarse como el sector cooperativo, y está por demás decirlo, porque creo que sabemos muy bien el rol que juegan actualmente las cooperativas, el rol que jugaron en estos 15 años siendo parte del gobierno y esto les permitió sacar ventajas de otros sectores. Entonces, esto lo ha hecho inviable y actualmente la Constitución Política del Estado no lo reconoce. Veo un panorama medio complicado porque un empresario, si los precios de los minerales estén en subida por el tema de la pandemia, principalmente por que China e India han agotado sus reservas, sería fácil conseguir un apoyo de alguna manera y tratar de sacar a flote la empresa, pero parece que esa no es la lógica de los empresarios mineros, pero con la estatización mejoraríamos, empeoraríamos, sería una mejor situación. Obviamente los obreros tendrían su sueldo mensualmente, eso les garantiza el Estado, pero productivamente mejoraríamos, nos quedaríamos ahí. ¿Qué pasaría? De hecho, sí, tendríamos para mejorar. Yo creo que aquí define mucho, Pavel, el tema de que vayamos a ver qué queremos nosotros como minería. Como te decía, las líneas generales, las reglas generales para poder hacer minería no están definidas, pese a que alguien me dirá, existe la Constitución Política del Estado, existe una nueva ley minera, existe todo a favor como para que se pueda definir qué queremos hacer. Pero eso queda en la teoría porque en los hechos no existe definido nada de lo que queremos hacer. Te daba esos dos ejemplos, ¿no? Cuando el año 2006 empieza con unas nacionalizaciones forzadas por el conflicto social, y el 2015 terminas pidiendo que venga más empresas como San Cristóbal para que te garanticen inversión y el funcionamiento de lo que viene a ser nuestra minería. Entonces, estos hechos siempre resultan contradictorios y creo que el momento de poder tener mayor presencia de una minería estatal a través de la Comibol nos da un factor favorable, porque en este momento la participación, hablando en volúmenes de producción de la minería estatal, apenas llega a un 6%. Y este es un hecho que debe generarnos preocupación porque ocupamos un tercer lugar dentro de los operadores mineros. Primero está el sector cooperativo
en volumen está el sector privado, después se viene el sector cooperativo y después recién viene la Comibol. Entonces, el Estado queda desprotegido porque este recurso no renovable está en manos del sector privado, del sector cooperativo. Ninguno de ellos busca darle un valor agregado a lo que explotamos. Entonces, todo esto es una suma de efectos negativos a lo que viene a ser nuestra economía. Por lo mismo, yo creo que sí es factible pensar en una nacionalización, pensándola técnicamente en consolidar mercados con mayor volumen, donde el Estado incluso pueda ser el factor o el protagonista principal de la comercialización como tal. Pero aquí me sale una pregunta. Comibol está en la capacidad de administrar, porque Comibol anda en crisis desde que tengo memoria y cada vez, por lo menos desde el 2017, se habla del plan de relanzamiento de Comibol, el plan de reorganización de Comibol, pero hasta ahora no vemos nada de eso. Y un claro ejemplo del manejo de la Comibol es Guanuni. Guanuni, como se dice en términos comunes, sale cada mes tas con tas, pese al precio alto de los minerales. El tema pasa porque mucha de la administración se recarga en que no hay una planificación de vida para lo que se quiere hacer. A ver, no sabemos los parámetros técnicos, por ejemplo, con lo que se planificó desde alguna, no sé si prima más lo político o lo técnico al momento de decidir estas cosas. Creemos que más se inclinan por el carácter político del rédito que puedan sacar. Lo hemos podido ver con el sector cooperativo, que han logrado bastante ventaja en estos 15 años porque han sacado medidas a su gusto, para su sector, de privilegio para su sector, y en algunos casos también para la minería asalariada. Pero, por ejemplo, las deficiencias que se presentan del Estado son precisamente por esa falta de visión administrativa, esa independencia técnica con la cual debería trabajarse, donde dejes de ver a los proyectos solamente como un botín político, una fuente que genera empleos, sin preocuparte su rentabilidad. Y en esto sí, tienen que ser muy autocríticos las autoridades de la Comibol, porque sucede que no vemos la falencia que tienen las empresas estatales cuando los escenarios como el que vivimos actualmente, con una escalada de precios, con precios altos, que ayudan a disimular y pasar desapercibidos la ineficiencia que tiene el Estado como administrador. Y el caso de Guanuni, que tú lo señalas, evidente. Esto se ve reflejado en una caída de producción que se tiene actualmente. Y esto no solo repercute en lo que viene a ser Guanuni, sino repercute en lo que es inmediatamente Vinto, que es el poco valor agregado que le generamos a nuestro estaño y que, bueno, en los últimos meses se ha visto afectada por la producción, por ejemplo, del 2020, que tuvo una caída sostenida y que tiene que llevar a una reflexión de qué ajustes se deben hacer. El 2019, por ejemplo, Guanuni produjo 7.073 toneladas y para el 2020 produjo apenas 5.469. Entendemos que esto se debe por lo que es la paralización que se forzó por la cuarentena rígida que se tuvo, por el cierre de mercados, por la caída del precio. Bueno, hay un efecto negativo, pero no es el único caso, ¿no? Cuando uno revisa la producción estatal de Comibol, vemos cifras negativas en todas sus operaciones. Guanuni, Colquiri, Corocoro, Carachipampa, Vinto, todas han ido arrojando cifras negativas en lo que es su producción al 2020. Pero cuando ves que esta situación es negativa, tienes que encontrar que decir, hay algo que está produciendo esto. Y ese algo, lo sostenemos, son las deficiencias técnicas y cuando se toman las decisiones desde el Ministerio de Minería de forma política y no se analizan técnicamente cada caso para ver cuáles son las falencias que deben solucionarse. Y creemos que hay mucha oportunidad. Por ejemplo, somos un país que tiene una producción de zinc muy significativa en el estado. Tenemos un promedio casi de 500.000 toneladas que se producen al año. Sin embargo, no se puede entender por qué hasta la fecha no se cuenta con 2 refinerías de zinc. Hubo 3 licitaciones fallidas donde fueron, la mayor dificultad fue los términos de referencia con los cuales se habían preparado
esta licitación cuando se pretendía de que el inversor traiga su dinero para montar estas plantas, 500 millones de dólares, y sea llave en mano. Pero no entendíamos por qué se abogaba, desde el gobierno se decidía que sea bajo esta medida, pero aún teniendo las experiencias de la primera y la segunda que fallaron, se seguía insistiendo en una tercera, y a inicios de esta gestión, el gobierno ha anunciado que va a volver a lanzar una licitación para estas refinadoras de zinc, pero bajo la misma modalidad de llave en mano. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que se ha transitado para ver de que esa modalidad no sirve para la convocatoria y seguir insistiendo? Y en este punto, por ejemplo, del zinc Pavel, no podemos entender por qué desde el Estado no se decide una inversión directa, una inversión estatal para algo que tiene garantizado tanto el mercado y el volumen de producción. Te reitero que en Bolivia somos un país zinquífero que tiene una producción estimada en promedio de 500,000 toneladas año. Tenemos una de las minas más grandes de zinc en el mundo, que es San Cristóbal. Hay zinc en Colquiri, hay zinc en Bolívar, que son operaciones donde tiene tuición la Comibol, hay zinc que operan las cooperativas, pero no estás en la posibilidad de invertir 500 millones de dólares para tener esas refinerías de zinc que tienen mercado asegurado, que pueden permitir sacar minerales valiosos como el indio, el selenio y otros que vienen ahí y que son rescatados en el extranjero. ¿Por qué no optar por estas refinerías de zinc? Y sin embargo, se optó por una... Aquí los paseños vemos los teleféricos todos los días, pero es solamente un beneficio subvencionado de carácter local y que entre todas las líneas que están funcionando en este momento superan los 400 millones de dólares de inversión, pero no da el rédito. ¿Y por qué no invertir en una refinería de zinc que sí te va a dar el rédito? Entonces, esta es la prueba de una suerte de falta de coordinación y planificación, pero falta de visión estratégica de parte del Estado para saber invertir en algo que sí te va a dar un rédito. Entonces, ahí viene la responsabilidad plena de las autoridades que hacen que estas empresas vayan teniendo dificultades y el reflejo se ve en la producción del 2020 con cifras negativas. No te olvides de la gigantesca represa de peces que se está construyendo en el Chapare, que son alrededor de 350 millones de dólares. Pero tocando un tema de la inversión estatal en minería, tenemos el ingenio de Huanuni, tenemos el horno de Carachipampa, tenemos Vinto. ¿Por qué tenemos tan mal criterio para hacer las cosas en minería? Pavel, el caso de Huanuni, para complementarla, incluso tu anterior consulta, tiene que ser sujeto de una evaluación, una auditoría técnica para establecer responsabilidades, porque la oferta que se hizo y que se había señalado de parte del Estado era la construcción del nuevo ingenio, ¿no? Para lo que viene a ser el procesamiento de 3,000 toneladas por día. Sin embargo, no sé si estamos en la plena capacidad de poder garantizar ese volumen, solo considerando empresa minera Huanuni. Cuando uno busca información sobre las reservas que tendría la empresa, hay información de toda índole y cada gerente de Huanuni, cada presidente de la Comibol lanza sus propias cifras y no hay cifras oficiales que te permitan asumir realmente la capacidad que se tiene, ¿no? A ver, el 2005 las reservas de Huanuni llegaban a 1.454.034.000 toneladas, que significa más o menos 64 millones así de toneladas métricas finas de estaño, que daban una vida estimada de 15 años, más o menos, en un tratamiento de 1.000 toneladas por día. En resumen, el 2005 se establecía que había estaño a un ritmo de 1.000 toneladas por día para 15 años más, lo que tendría que haber acabado el 2020. Posteriormente al 2005 vinieron otros gerentes, otros presidentes de la Comibol y no se conocía la cifra exacta y si había desarrollo para renovar esta reserva. Pero aún con esta cifra de 1.000 toneladas por día, se ha perfilado la construcción de un ingenio con una capacidad de 3,000 toneladas día. Recordemos que ese ingenio, Lucianita, que se entregó en 2015, no entró en funcionamiento ni un solo día. Así es.
Y a partir de lo que se perfila este ingenio de 3.000 toneladas, se perfila el proyecto del horno Ausmelt, que tendría o que tiene una capacidad instalada de 18.000 toneladas por día. Pero dices 18.000, ¿no? Ya la producción con la anterior línea de transmisión que tenía Vinto llegaba a las 12.000 toneladas. Y dices, bueno, con estas 18.000 tendrías una capacidad instalada para 30.000. Pero bueno, quedémonos con solamente lo que es el horno Ausmelt, 18.000 toneladas. El nivel de producción que tiene en este momento la metalúrgica Vinto, por ejemplo, el 2019 trató 11.517 toneladas métricas finas, muy lejos de las 18 que se ha previsto. Y el 2020, por efecto de la crisis, la producción de la metalúrgica Vinto descendió drásticamente y apenas logró producir 6.540 toneladas métricas finas. Bueno, entonces sigue estando mal las cosas. El error partió de Huanuni para decir, ¿por qué se perfiló tan grande un proyecto con capacidad pensada para 3.000 toneladas? Si Huanuni es evidente que no tiene la capacidad de poder generar esa carga, y si la tiene, y si no ha desarrollado la renovación de reservas, la vida útil del yacimiento de Huanuni puede estar en riesgo. Algo que te tenía que durar 20 años, al ritmo que se pretende hacerlo, no te durará ni 10. Además Entonces no tiene tienes que agua, llamar. no tiene agua el ingenio. Además del tema de agua, además el tema del dique, ¿no? Además de otros factores que no estuvieron previstos. La planificación también, la falta de planificación fue tan evidente que se tenía la planta, pero cuando ya tenías la planta instalada no tenías agua. Estás trabajando en el tema de agua y dices, y garantizar la provisión eléctrica fue otro problema. Pero además se dieron cuenta de que no estaba instalado el dique y se tuvo que iniciar posteriormente. Algo que se había, en su inicio estaba planificado con un costo, un proyecto integral de 50 millones de dólares, terminó costando 70. Pero aquí viene un punto más para reforzar el caso del estaño, Pavel, porque tienes instalada una planta para 18.000 toneladas, ¿no? Pensada, pero cuando uno revisa la producción nacional de estaño, no sobrepasamos las 18.000 toneladas métricas finas en Bolivia, la producción nacional. Te estoy hablando de lo Entre que produce todos. La Paz, Oruro, algo de Cochabamba, no se llega a cubrir ni siquiera las 18.000 que en este momento tiene instalado el Ausmelt. La producción de 2018 había llegado a 17.250 toneladas. La producción del 2019 a 17.194 y la producción nacional de estaño el año 2020 se bajó a 14.709 toneladas. Entonces, seguimos ratificando nuestra hipótesis de que hubo un sobredimensionamiento en lo que fue el proyecto del ingenio de Lucianita, el proyecto del horno Ausmelt de Vinto, y seguro para beneficio de alguien, ¿no? Pero para el Estado no lo es. Entonces, dime, ¿hay algún responsable que tenga que dar cuentas de esto, de lo que se está viviendo en Huanuní? Hasta ahora no se ve nada. Y en los hechos concretos es que no está funcionando Lucianita, no está funcionando a su totalidad el Ausmelt y hubo una inversión de casi en ambos proyectos, estamos hablando de 120 millones de dólares sobre el cual nadie rinde cuentas. No te olvides Carachipampa, que también fue una estafa del elefantiásica. Exacto, ¿no? Arequipa tiene cifras de por sí ya bajas, ¿no? Más se invirtió y más se perdió el tiempo rehabilitando una tecnología que los técnicos, quienes conocen muy bien este tema, señalan o la califican ya de obsoleta y resultaba irrisorio poder seguir invirtiendo dinero en algo que ya está pasado, que es tecnología obsoleta y no ameritaba que se siga invirtiendo dinero. Pero obviamente cuando se busca querer quedar bien, cuando el fin es político y en este caso quedar bien con Potosí, entonces te resultaba práctico seguir alentando ese discurso para decir es posible, cuando lo ideal hubiese sido pensar y planificar en otra fundición con tecnología moderna que te permita aprovechar y tratar lo que viene a ser plata metálica, plomo metálico, que es para lo que está pensado Carachipampa. Por ejemplo, el 2019 la producción de plomo metálico de Carachipampa apenas llegaba a 440 toneladas, 440 toneladas, y el 2020 descendió a 400. Entonces, ves estas cifras y dices, no justifica en este momento que se siga invirtiendo
porque si queremos ser serios, hay que pensar en nueva tecnología, tecnología adecuada, pero que perfile el beneficio mayor de lo que sí podemos generar como utilidad, que vuelvo a ratificarte, uno de estos es el zinc, que sí merece una atención, pero una atención efectiva desde lo que es las autoridades de gobierno. Bueno, no nos olvidemos también del famoso proyecto de Corocoro, que al final no sabemos en qué termina. Corocoro tiene sus limitaciones en lo que viene a ser el aprovisionamiento de cobre, ¿no? Eh, la planta que se había rehabilitado e instalado, la hidrometalúrgica en Corocoro, tenía una capacidad máxima de 3.000 toneladas, algo que se había perfilado entre el 2010 y 2011. Sin embargo, nunca llegó a trabajar al 100%. Siempre decían que las deficiencias eran un poco técnicas, otras deficiencias pasaban por el aprovisionamiento de ácido sulfúrico, tú sabes que hay una regulación dentro del mercado interno, pero mira la dificultad que si la Comibol tiene para poder comercializar ácido sulfúrico para tratamiento de cobre, te imaginas otros operadores. Sin embargo, en algún momento desde el CERL habíamos hecho una observación porque decía, el problema era del aprovisionamiento, porque no olvides de que no hay un yacimiento pleno desarrollo. Corocoro es más metalúrgico que explotación de cobre como tal. Entonces se estaban tratando los pasivos ambientales. Entonces, si no se perfilaba algo que garantice el aprovisionamiento de cobre, había un riesgo de que los pasivos ambientales que estaban tratando se iban a acabar. Esa fue una preocupación y en ese momento recuerdo que la Comibol tomó la decisión de entrar a una concesión que se había entregado a una empresa coreana y lo cual obviamente nos generó también bastantes dificultades para mostrar seguridad jurídica cuando planteas realizar. Esa es otra contradicción. Tú invitas y entregas un área para que puedan explotarla o puedan estudiarla, capital privado, extranjero, pero después, obviamente, cuando ya ves que algo te está fallando, entonces lo sacas a ellos y tú entras como Estado, también son malos mensajes que se quiere dar, ¿no? Es otro ejemplo de contradicción. Sin embargo, y en algún momento te decía que habíamos observado esto desde el CEDLA, porque había una contradicción nuevamente en lo que es la ley minera. La ley minera te dice que toda producción nacional debe ser ofrecida primeramente en el Estado para su comercialización, si es que existen fundiciones metalúrgicas, pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas, sea cual sea esta, si existen estas fundiciones en el territorio nacional, deben ser ofertadas primero internamente. Y si hay una negativa, entonces tú recién podrás exportarla. Eso es lo que te dice la ley minera. En este momento Bolivia produce un promedio de 8.000 toneladas anuales de cobre y Corocoro podría trabajar 3.000 en tratamiento. Sin embargo, apenas su producción llega a las 2.200, ¿no? Como la que se logró el 2019, y no entiendes por qué no está en la capacidad de comprar el resto, porque tienes 8.000 que se producen en el mercado nacional, tú tienes una planta de 3.000, pero tu producción apenas llega a 2.200, el tratamiento que tienes. Entonces ahí hay una falta de voluntad evidente también de cumplir lo que es la norma. Esta ley minera, que también fue cuestionada, porque no te olvides que esta ley tuvo una discusión de 5 años, ¿no? Y Así la ley es. minera encuentra bastantes contradicciones, no está plenamente en su ejecución, y uno de los aspectos que debe ser necesariamente revisado es la parte de las regalías mineras, porque recordemos que todos esos techos regalitarios que establecía la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, la ley 1777, que tanto se había cuestionado porque se la calificó, la calificamos como que era antipatria porque se cobraba muy poco, todo este régimen de regalías fue ratificado en lo que es la actual ley minera. Así O sea, es. todo lo que le has criticado la vuelves a consolidar y estos techos que te fijan con las regalías están muy lejos de lo que viene a ser la realidad en este momento. O sea que estamos perdiendo como Estado, está perdiendo gobernaciones, están perdiendo municipios y por ende se está perdiendo la oportunidad de hacer geología porque parte de este porcentaje que ingresa a las arcas de la gobernación tienen que ser reinvertidos en geología y es un hecho que viene a ser bastante descuidado. Y recordemos que sin geología no hay minas. Alfredo, ya prácticamente entrando por temas de tiempo a la última parte, nos toca
nos toca hablar de un tema que es muy incómodo para todas las cooperativas mineras y especialmente este tema del oro. ¿Qué está pasando con la minería del oro? Porque creo que mina estatal de oro no tenemos o explotación de yacimiento del oro por el Estado tampoco tenemos. ¿Qué está pasando con la minería del oro? Mira, penosamente, con el tema del oro, hubo mucha dejadez de lo que viene a ser el rol del Estado. Ya para la producción del 2020, las cooperativas han llegado a consolidar un 94% de la producción nacional de oro, ¿no? Y este es un hecho que debe llamarnos bastante la atención porque las regalías que pagan las cooperativas apenas llegan a un 2.5%. Eh, Más o menos de las 1.231 millones de dólares que representa el valor de las 23 toneladas que se produjeron en el 2020, el valor de 1.231, apenas 34 millones es lo que representa el pago de regalía, que es un 2.7% de esta producción. Solo regalías. Y como obviamente son las cooperativas mineras, las cooperativas no pagan impuesto a las utilidades, no pagan otros impuestos, entonces el desmedro mayor es para el Estado. Ahora, el Estado muchas veces ha pretendido hacer algo más con lo que viene a ser esto, pero siempre en el tema, siempre queda todo en el discurso, ¿no? Siempre queda en las acciones que se quieren hacer, que se anuncian, pero que por falta de planificación se constituyen en un fracaso. Recordemos que el 2011, 2012, se pretendió crear o fortificar esta empresa boliviana del oro que vaya a hacer que pueda comprar el mineral que se producía en el norte de La Paz. Sin embargo, el hecho nunca fue concretado porque el nivel de competitividad que ofrecía esta empresa no les resultaba atractivo a las cooperativas, ¿no? Ahora el tema como tal fracasó y recordemos que hace unas 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, se planteó algo que desde el CEDLA se había observado en que podría ser una oportunidad para el Estado, que era que se pueda centralizar la comercialización del oro con un rol protagónico del Estado, hacer algo como lo que fue el Banco Minero en su momento. Ujú. Y salió esta iniciativa legislativa. Pero ¿qué sucede? Esta iniciativa está yendo a fase de discusión, está yendo a fase de socialización, si bien ya fue trabajada en la Cámara de Diputados, ahora está en la Cámara de Senadores, esperando que esta pueda ser avalada, ¿no? Pueda encontrar los respaldos necesarios. Sin embargo, ayer las cooperativas mineras de La Paz han sellado un pacto de unidad Eso te quería exigiendo preguntar, ambición ¿qué al es Estado. ese pacto? ¿Qué exactamente es ese pacto? Ese pacto, en resumen, está aglutinando nuevamente lo que es la Federación Regional, bueno, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, que es el sector tradicional, que explotan estaño, zinc, plomo, pero también están dentro de estas la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, FECOMAN, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, FERECO, ¿no? Que son productoras ambas de oro. Y dentro del pliego petitorio que ellos lanzan de estos 13 puntos, Pavel, el punto número 11, ¿no? Señala el rechazo a los proyectos normativos presentados por autoridades del Estado que vulnerarían, en versión de las cooperativas, que vulnerarían los derechos del sector cooperativo. ¿Cuáles son estas leyes a las cuales se están oponiendo? O proyectos de ley. El primero es a esta ley del oro que busca, donde el Estado busca controlar parte de la producción de oro para beneficio de nuestras reservas internacionales como país, y también al decreto supremo de regulación sobre el uso del mercurio, ¿no? Que está perfilándose dentro de esta ley de defensoría de la madre tierra, ¿no? En la cual limitaría el uso del mercurio en territorio nacional. Estos dos puntos están relacionados directamente con lo que viene a ser el oro. Ahora, ¿tú crees que con esta posición que tiene el sector cooperativo, esto no va a marchar, estos dos proyectos de ley? Ya lo estamos viendo inviables. Pese a que el Estado había señalado que con este proyecto de ley del oro, de la comercialización y comprar oro,
apenas iba a buscar comprar entre 2 a 4 toneladas de las 23 que se producen actualmente. O sea, ni siquiera había la voluntad del Estado con este proyecto de ley de pretender comprar el 100% de la producción nacional, ¿no? En un escenario, Pavel, donde el oro está subiendo de una forma muy abismal, está sobrepasando todas las expectativas que se tenían en el precio del oro, porque recordemos que la actual tributación minera te fija como techo $700, ¿no? Y puedes cobrar un 7% de alícuota si la cotización es igual o mayor a $700. Pero la cotización al día de ayer del oro, de la onza Troy, estaba en $1,800. Y según las proyecciones que se tienen en el mercado internacional, el oro a fin de año podría llegar tranquilamente hasta los $2,000, una cifra que ya se registró en 1 o 2 días hace meses atrás, pero que se podría consolidar en $2,000. O sea, es algo que en tendencia va a subir, pero todos se benefician menos el Estado. Y más cuando hay esta posición de las cooperativas mineras que no están dispuestas a perder los privilegios logrados y consolidados en la actual ley minera. Hay que aclarar que el mercurio es el mayor depredador que existe de tierra. Em, ¿Quieren ver algo? Busquen los videos de explotación ilegal en la selva peruana, en el Orinoco, en Venezuela, que son hechos de manera ilegal. Es más, todo el mundo sabe que por donde pasa el mercurio, eh, arrasa con la tierra y con todo lo que hay a su alrededor. Pero eso es de lógica, o sea, por un grupo de personas no podemos sacrificar el bien de los bosques, pero tú adelantas bien, no creo que el gobierno tenga la suficiente fuerza, por no decir otra palabra, para poder frenarlos, ¿no? Porque parece que los cooperativistas lo que se proponen lo realizan. Exacto. Y hay que acotar de que Bolivia es parte del Convenio Internacional de Minamata que prohíbe el uso del mercurio. Sin embargo, nadie, ni las autoridades competentes, ni los operadores, se dedican a cumplir lo que señalan estos preceptos y el consumo de mercurio se va disparando porque se estima que por cada tonelada que se produce de oro se utilizarían entre 2 a 3 toneladas de lo que viene a ser el consumo, ¿no? Pero si tú produces, por ejemplo, 23 toneladas de oro, estimamos que son 69, tendrían que utilizarse 69 toneladas de mercurio, ¿no? En lo racional, atendiendo esta explicación técnica. Sin embargo, los reportes de la Gobernación de La Paz del 2020 señalaban que en el año 2020 se utilizaron solo en La Paz 200 toneladas de mercurio. Algo no está cuadrando en las cifras y sabemos que también cuando hablamos de oro está de por medio la explotación ilegal, hablamos de contrabando de oro y hablamos de otros delitos que vienen de la mano. Entonces el problema de oro no solo pasa por un tema tributario, sino pasa por un tema ambiental, pasa por un tema social, pasa por tema de delitos penales que merecen necesariamente la atención, pero nuevamente todo esto recae en que las autoridades puedan asumir primero autocríticamente esta situación negativa que tenemos de la minería y perfilar algo serio tomando sus prioridades, no solamente viviendo de discursos y prometiendo cosas que al final, como en el caso de Guanuni, en el caso de Vinto, en el caso del zinc, son hechos que no se concretan hasta ahora. ¿No? Y en el hecho de la protección del Cerro Rico de Potosí, que es algo, si quieres, estético o histórico de patrimonio, pero que tampoco lo han cumplido. Y aquí el Ministerio de Minería y la Conmebol, más que todo el Ministerio de Minería, tenía que un papel fundamental, ¿no? Es un tema que no se lo atendió, es un tema que se lo ha manejado incluso nuevamente políticamente, porque recordemos que en ese momento las cooperativas de Potosí habían condicionado su apoyo al gobierno a cambio de que no pierdan sus intereses dentro de lo que venga a ser su explotación del cerro. Se deslindó cualquier posibilidad de que puedan trasladarlos a ellos, reubicarlos del Cerro Rico, y conocía que entre estos días estuvo nuevamente una discusión en que nuevamente se habiliten espacios para las cooperativas para que en la parte inferior del cerro sigan ellos explotando sin que se vean afectados sus intereses y sin que tengan que salir del cerro. Entonces, hay muchos debates pendientes.
la minería genera información cotidiana que debe seguirse para ver que la condición minera de nuestro país está ratificada y que merece una atención debida. Esperemos que esta sea así porque, como lo señalábamos al principio, hay un nuevo ciclo con precios altos que nuevamente devuelve a la minería su rol protagónico, pero esperamos plenamente de que el Estado sea el principal actor. Pero mucho depende de la voluntad que pongan las autoridades para esto. Y para finalizar, Alfredo, ¿cuánto aporta al PIB la minería en cooperativas, Comibol, en todos sus aspectos, en todos sus actores? Actualmente el promedio que tiene de participación la minería en el PIB está entre el 5% y algo más, 5.2, 5.3. Esta cifra ha ido disminuyendo ya sostenidamente desde lo que es el año 2009 hacia adelante, porque al 2009 teníamos una participación casi del 7.5% de la participación del PIB, y esta fue reduciéndose. Entonces, tiene que llamar la atención, porque contrariamente, cuando uno ve volúmenes de explotación, Pavel, la minería está subiendo, ¿no? Pero esto no se ve reflejado ni en tributación ni en la participación del PIB. ¿Qué mensaje te está dejando esto? Que la minería que está ingresando no es precisamente la minería formal, o muchas se han refugiado en el sector cooperativo, supuestos cooperativistas, supuesto cooperativismo, pero que no llega a beneficiar al Estado porque se llega nomás a constituir la minería ilegal. Y ese es el tipo de minería que estamos fomentando en este momento. Ya, esta sí es la última. ¿Cuánta gente más o menos aglutina, da empleo, explota eh, la minería cooperativizada? Mira, no se tiene cifras exactas. Ellos aseguran que son más de 150,000 las personas, pero sabemos que es muy difícil estimar esta cifra. ¿Por qué? Porque las cooperativas, los registros que se llevan son de socios que estarían trabajando, pero recordemos que dentro del sector cooperativo hay un subempleo, hay una terciarización, hay lo que es maquipura, segunda manos, guardas y otros que figuran en planillas de las mismas cooperativas, que si bien reciben una fuente de empleo en precarias condiciones, no son considerados socios, entonces no entran a una cifra oficial. Actualmente se estima que son 230,000 trabajadores que está empleando la minería en Bolivia, pero desde un grueso, casi estamos hablando de un 70% a más, lo tendría el sector cooperativo. Alfredo, ha sido un gusto dialogar contigo en esta fría tarde de julio en La Paz. Un gusto, como siempre, de tener una charla con una persona que está al día con todos los datos, y espero pues que volvernos a encontrar en un tiempo más para seguir hablando no solo de temas de minería, sino de los diferentes aspectos que maneja el CETRA. Un gusto, Alfredo. Para mí es el gusto, Pavel. Un saludo cordial a toda esa gente que nos ha seguido en esta hora. Y bueno, esperamos un reencuentro muy pronto. Estamos prestos para hablar, porque la minería da todavía para mucho en el país. Bolivia es un país minero y esos debates son los que nosotros queremos incidir desde el CEDLA. Un abrazo y un saludo cordial. Gracias. Y recordarles que esta semana estamos contra la posmodernidad de Alex Kaliñokos, un autor sudafricano que nos habla sobre qué es la posmodernidad, quiénes la hacen, acaso es un grupo de resentidos de izquierda que se dedicaron a crear esto. Todas estas dudas las puede resolver llevándose este libro de la librería subterránea, que se encuentra en la avenida Mariscal Santa Cruz, ingresando al pasaje subterráneo por la calle Colombia o por la calle Loaiza. Estamos en un horario de 11 a 7 de la noche y los sábados de 10 a 1. Son bienvenidos, vengan, les hacemos ofertas, les hacemos rebajas, y sobre todo encuentran libros originales, sobre todo originales y de editoriales muy, muy interesantes. Hasta el próximo sábado conmigo, les habló Pavel Alarcón, y agradecer en la realización a Mateo Alarcón y en la producción a César Uzcamaita. Muchas gracias, hasta luego.